el problema este de absorción de gases en una torre empacada. Y ya estábamos en la determinación del segundo término, ¿verdad? Para hacer el cálculo de la altura. Ya habíamos hecho la determinación del valor de HTG, aquí en la ecuación 122, y andábamos en la determinación del término NTG, el número de unidades de transferencia de masa para la fase gas, y queríamos evaluar la integral, ¿no?, de ese término para luego sumarle este segundo término y poder obtener NTG, y luego del producto de HTG por NTG, pues obtener la altura de empaque, ¿no? Entonces, en la determinación de la integral, vimos que era necesario construir la gráfica de línea de operación y línea de equilibrio en fracciones mol. Entonces llegamos hasta esta parte, que ojalá ya hayan podido pues hacer la escala, la gráfica esta, ahí en el formato ahí de la hoja, creo que es la 15, ¿no? De ahí de las notas. Entonces, ya estaríamos con valores de Y, ¿verdad? Que son los que aparecen acá en la tabla que dijimos que era necesario para hacer la integral, ¿no? Entonces dijimos que esta tabla era la que se ocupaba para resolver la integral, ya fuera de manera gráfica o de manera analítica, ¿no? O sea, necesitamos una fila de valores del logaritmo base 10 de y contra la función que se está integrando. Entonces, para poder determinar estos valores, pues primero necesitamos los valores de y luego sacarle el logaritmo, ¿no? Entonces aquí ya pudimos obtener valores de y, ¿verdad?, a partir de la línea de operación. Entonces, el siguiente paso sería pues obtener el logaritmo, ¿verdad?, de base 10 de esos valores para ya completar esta primera fila, ¿no? Entonces, pues como esta tabla está pues muy chica, ¿no? Entonces no me van a caber aquí los valores restantes de Y4, Y5, Y6 y Y7. Entonces voy a hacer una nueva tabla aquí que va pues prácticamente a repetir, nada más que de forma más ampliada, ¿no? Entonces voy a poner ahí, pues para que algo así como juntar las dos tablas en una, ¿no? Voy a poner en primer lugar, vamos a poner aquí continuación de solución de problema, ¿no?, de la página, creo que es la 14, ¿verdad? Y entonces vamos a poner una tabla en la que vamos a poner un primer renglón, pues que sean otra vez las 10 esas. Y luego, pues el logaritmo del valor que corresponda. Y pues como ya vamos a tener que hacer la determinación de las concentraciones en la interfase, pues a continuación ahora sí voy a poner la y su índice i. Y luego ya voy a poner la función, ¿no?, que sería y entre y menos y, ¿no? Entonces, pues voy a repetir los valores de y aquí para que me queden en esta tabla, ¿no?, los que teníamos en la tabla esa de la línea de operación. Entonces, inicialmente teníamos la y2, ¿verdad?, que era el valor de 0.00102, ¿no? Luego seguiría una y3, que es un valor de 0.0035. La y4 es 0.0069. La y5 sería 0.0102.
La Y6 sería 0.013573, ¿no? Luego la Y7 sería 0.0168. Y el valor más grande sería el de la Y1, que es 0.02, ¿no? Y entonces, para poder pues completar esta fila, tendríamos que sacar el logaritmo de cada uno de estos valores, ¿verdad? Entonces, pues yo nada más lo voy a anotar aquí, ¿no? Este sería pues el logaritmo de Y2, que sería menos 2.9913, ¿no? El del logaritmo de Y3 sería menos 2.4486, ¿no? Luego el logaritmo de Y4 sería menos 2.1599, ¿no? Luego el logaritmo de Y5 sería menos 1.9893, ¿no? El logaritmo de Y6 sería menos 1.8687, ¿no? El logaritmo de Y7 sería menos 1.7734. Y el logaritmo de Y1 sería menos 1.6989. Entonces ya tendríamos pues completa esta fila del logaritmo base 10 de la Y, ¿verdad? Y entonces a continuación, como ya tenemos los valores de las concentraciones globales en la fase gas global, ¿verdad? Las 10. Por ejemplo, cuando calculemos este valor, la expresión pues va a ser Y2 entre Y2 menos la YI correspondiente a la Y2, o sea, la YI con su índice 2, ¿no? Y así con el resto de las casillas estas de la última fila. Entonces necesitamos obtener la YI correspondiente a cada valor de Y que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, pues cada valor de Y que tenemos en la primera fila, pues corresponde a un valor de ordenada, ¿verdad? Aquí en la gráfica, o sea, este sería, por decir algo, el Y5, este sería el Y6, correspondiente a este punto, y correspondiente a este punto. Puntos, cada uno pues tienen los valores de ordenada, pues de la gráfica, ¿verdad? Que los tomamos de la tabla de la línea de operación, ¿verdad? Entonces necesitamos determinar los valores y su índice I para cada uno de estos valores. Entonces tenemos que trazar la línea de fuerza motriz correspondiente a cada uno de esos puntos, ¿verdad? Como explicamos en sesiones pasadas, ¿no? Entonces, pues voy a continuar aquí escribiendo abajo de la tabla, ¿no? Entonces, con el fin de determinar la Y su índice I, se utilizarán
la ecuación de la línea de fuerza motriz, ¿no? Correspondiente a cada valor de la fracción mol en la fase gas global, ¿verdad? Entonces, pues por ahí teníamos ya escrita la ecuación de la línea de fuerza motriz, ¿verdad? Déjenme ver qué número de ecuación fue la que le quedó. Vendría siendo la ecuación 91, ¿verdad? A ver si la confirman por ahí para que me digan si no es el número que tengo aquí. Entonces, vamos a escribirla aquí. 1 menos la y, su índice y, entre 1 menos y. Y eso sería igual a 1 menos x en 1 menos x, su índice y, elevado a la FL en FG, ¿no? Sí, es la 91, profe. Ah, muy bien, gracias. Entonces, no puse la otra que tenemos numerada aquí, que sería la 92, porque la 92 sería específicamente para el punto X2 y Y2, ¿no? Entonces, aquí la estamos escribiendo de forma general. Entonces, por eso es que anoté la 91, ¿no? que está escrita así de forma general, ¿no? Entonces, pues le vamos a continuar aquí la numeración, que vendría siendo la 132, ¿no? Para actualizar aquí el número. Entonces, esta ecuación, pues se le tiene que aplicar a cada uno de los puntos, ¿verdad? De aquí de la línea de operación, a cada uno de estos puntos, para determinar el cruce de la línea de fuerza motriz con la línea de equilibrio, y donde ocurre ese cruce, pues ahí va a estar ubicado el punto que corresponde a la interfase, ¿no? De coordenadas x, y, y, para cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces de ahí haríamos la lectura, por ejemplo, del punto x y y que corresponde a x2 y 2, pues obtendríamos la y su índice 2, ¿no? Que es el que sustituiríamos aquí en la tabla, ¿verdad? Entonces, para poder ir aplicando esta ecuación a cada uno de los puntos, o sea, por ejemplo, si queremos hacer el cálculo de la y su índice 2, ¿verdad? Que sería la y que le corresponde a y2, ¿no? Es decir, poder sustituir aquí x2 y y2 para poder encontrar x, y su índice 2 y su índice 2, pues necesitamos conocer los coeficientes, ¿verdad? Los exponentes aquí de la ecuación están para el término del lado derecho, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de la fase gas, el F de su índice G, pues en el video ese del portal está pues planteado el procedimiento, ¿verdad? Y aquí en alguna de las sesiones reportamos el valor, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que sería la ecuación 108, ¿verdad? A ver si también lo verifican ahí, por favor. Entonces vamos a anotar directamente nada más el valor aquí. Entonces FG sería lo que
empezaríamos reportando. Entonces vamos a poner que de la 108, ¿no? De 108. Entonces si no es la 108, pues ahí me corrigen. Entonces el valor sería 0.001914, ¿no? En kilogramo mol por metro cuadrado segundo. Y vamos a volver a actualizar este valor para tenerlo ahí a la mano, que sería el 133, ¿no? Entonces, en la ecuación ahí de la línea de fuerza motriz, pues ya tendríamos el valor de F su índice G, ¿no? Entonces, a continuación, pues se necesitaría el coeficiente en la fase por el lado del líquido, ¿no? Que sería F su índice L, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí que a continuación vamos a hacer la determinación de F su índice L. Y entonces, para hacer la determinación del coeficiente en la fase líquida, pues se utilizan de forma pues equivalente, ¿no? A la fase gas se utilizan pues correlaciones, ¿no? Entonces, en este caso, la correlación que se va a utilizar para este tipo de empaque es una que reporta el texto en la ecuación 672, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí que se utilizará la correlación reportada en la ecuación 6.72, ¿no? Del texto, la cual es válida para el tipo de empaque, ¿no? Que se está utilizando. Entonces, esa ecuación 672 pues está expresada en función de el número de Sherwood, ¿no? Que es un número adimensional, que es esta su definición, ¿no? Y la correlación sería la siguiente. Y pues le vamos a poner el siguiente número ahí, ¿no? Entonces este sería el Sherwood, ¿verdad? El número de Sherwood. Bueno, vamos a poner aquí. Número de Sherwood, ¿no? El caso índice L, pues sería el coeficiente de transferencia convectiva de masa. Tipo K, ¿verdad? La fase líquida, ¿no? Por eso es su índice L. De su índice S ya lo definimos, ¿verdad? Anteriormente, que era una longitud característica del empaque. La de su índice L, pues sería el coeficiente de difusión, ¿verdad? Difusividad
del soluto en el líquido, ¿no? Y sus unidades pues serían en metros cuadrados por segundo. Las unidades de número de Sherwood pues son 0 o adimensional, ¿verdad? Las unidades del KL serían de pues longitud sobre tiempo, ¿no? Metros sobre segundo. En el lado derecho tenemos otra vez ADS, que ya lo definimos anteriormente. La L mayúscula con apóstrofe, que también se definió anteriormente, que era la densidad de flujo másico, ¿verdad? Por el líquido. Entonces esta L mayúscula tiene apóstrofe, no sé si se alcanza pues a ver, pero si no se alcanza a ver, pues le ponen ahí un apóstrofe a la L mayúscula. Esta letra griega con su índice L, la mu con su índice L sería pues la viscosidad en la fase líquida, ¿verdad? Viscosidad del líquido, ¿verdad? Y en el sistema de ingeniería, pues serían kilogramos sobre metro segundo. Y este, pues sería el número de Schmidt, ¿verdad? De la fase líquida, de Schmidt. Entonces, aquí aparece el coeficiente de transferencia convectiva de masa tipo K. Entonces, pues hay una equivalencia, ¿verdad? Entre coeficientes tipo K y coeficientes tipo F. Ahí los pueden encontrar en el capítulo 3 del texto de Treibel. En este caso, pues en el que estaríamos interesados, pues es en la relación con el coeficiente F, su índice L, ¿no? Entonces, también le agregaríamos aquí que F, su índice L, sería igual a KL multiplicado por C, ¿no? Donde esa C, pues sería la concentración molar del líquido, ¿no? Concentración molar del líquido, ¿no? Que pues tendría unidades pues, de moles entre volumen, ¿no? Kilogramo mol sobre metro cúbico. Y entonces, si se quiere calcular el coeficiente de F su índice L, pues va a haber que utilizar esta correlación para calcular K su índice L, y una vez que se conozca K su índice L, multiplicarlo por la concentración molar del líquido, y eso nos daría pues el valor del coeficiente, que lo llevaríamos a la ecuación de la línea fuerza motriz para determinar las concentraciones en la interfase, ¿no? Entonces, pues ese sería el procedimiento, digamos, para hacer la determinación, ¿no? Entonces, pues lo primero va a ser despejar el KL aquí de la ecuación esta 134, ¿no? Entonces, vamos a continuar aquí. Entonces, pues sería de la expresión esta 134, pondríamos KL de un lado, y pues del otro lado pondríamos los demás términos, ¿no? Entonces sería 25.1, que multiplica dl entre ds
y el término entre paréntesis del lado derecho. De su índice S, L mayúscula con apóstrofe, la viscosidad del líquido, elevado a la 0.45 y multiplicado pues, por el Schmidt del líquido elevado a la 1/2, ¿no? Y pues actualizamos aquí. 137, ¿verdad? Entonces, en el lado de la derecha de esta ecuación 137, pues tenemos ya conocido todo, ¿verdad? DL lo conocemos del enunciado, ¿verdad? Del problema. Ahí lo pueden ver en los datos, la parte final ahí pues si no tienen impreso el enunciado del problema y abren ustedes el archivo ahí de las notas, pues se pueden ir ahí a la página 14 y ahí donde esté el enunciado, pues vienen varias propiedades pues tanto del líquido como del gas, ¿verdad? Creo que también lo tenemos aquí aquí en el esquema donde hicimos el resumen. Entonces tenemos el valor de la difusividad del líquido, ¿no? Que sería este que está aquí, 4.77 por 10 a la menos 10, ¿no? Que sería este. El de su índice S, ese no lo da el enunciado, pero lo habíamos determinado nosotros a partir de las tablas ahí del empaque, ¿verdad? El de su índice S. La L mayúscula con apóstrofe, esa se determinó en el cálculo del coeficiente, ¿verdad? Cuando se hicieron las determinaciones de las retenciones, pues ahí fue necesario conocer el valor de la L mayúscula con apóstrofe, y ahí en el video pues se puede ver la forma en que se determinó, ¿no? Entonces vendría siendo la ecuación 112, ¿no? Este de aquí sería de la 112, ¿no? La L mayúscula con apóstrofe, ahí está el valor, que es 2.71, ¿no? En kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Y también ahí del enunciado, pues se conoce el valor de la viscosidad del líquido, ¿no? Que sería 0.002, ¿no? En kilogramos sobre metro segundo. Entonces, pues todos los términos, bueno, el Schmidt de la fase líquida, como anotamos aquí en la expresión 135, ¿no? Sería la viscosidad del líquido, que está ahí en el enunciado del problema, ¿verdad? La difusividad del líquido, que también está en el enunciado del problema, y la densidad del líquido. ¿Alguien tiene por ahí el valor de la densidad del líquido que me lo pudiera decir, por favor? Venía en el enunciado también, ¿verdad? Correcto, sí. 840 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, en kilogramos sobre metro cúbico está reportado, ¿no? Entonces esa sería la densidad del líquido. Entonces, pues ya se tendría todo lo suficiente para calcular el Schmidt del líquido, y entonces este término ya sería posible calcularlo, ¿no? Y entonces ya sería
conocido todo lo del lado derecho y se podría obtener el valor de caso índice L, ¿no? Entonces, eso pues ya va a quedar como ejercicio, ¿no? Ejercicio. Sustituir términos en la expresión esta 137 para obtener el valor del coeficiente K, su índice L, ¿no? Y aquí pues yo nada más voy a poner pues el resultado, ¿no? K, su índice L es igual a 0.301156, ¿no? En kilogramo mol sobre metro cuadrado segundo, ¿no? Y pues le vamos a actualizar ahí la numeración. Y entonces en la determinación del coeficiente, ¿verdad? Ya tendríamos el valor de K, su índice L, entonces nos falta el valor de la C, la concentración molar del líquido. Entonces la concentración molar del líquido, pues ahí anotamos que tenía unidades de kilomol por metro cúbico, o sea, es una concentración reportada en unidades de moles, ¿no? Por volumen. Y pues nosotros ahí en el enunciado, como acabamos de leer ahí en el enunciado, pues se tiene el dato de la densidad, ¿verdad? Que es masa entre volumen, entonces únicamente se ocupa cambiarle las unidades, ¿verdad? Entonces pondríamos ahí que el valor de C sería lo que vamos a calcular a continuación, ¿verdad? Y entonces sería el cociente de la densidad del líquido entre el peso molecular del líquido, ¿verdad? Y le vamos a poner la 139 y aquí la nueva nomenclatura ahí que estamos introduciendo, pues sería el peso molecular promedio, ¿no? Del líquido, ¿no? Entonces, pues ahí hay que nada más de justificar de que por el lado del líquido está entrando el solvente con un valor de concentración de 0.005, ¿verdad? Y está saliendo con un valor de concentración 0.1063 en fracciones mol. Entonces, pues va a ser necesario calcular un peso molecular, bueno, como la concentración está cambiando, ¿verdad? Entonces, pues el peso molecular en la parte de arriba del líquido, pues sería diferente que en la parte de abajo. Entonces, este tiene que representarse como un promedio, ¿verdad? El peso molecular. Entonces, este sería el peso molecular, pues arriba, ¿no? Perdón, abajo más el de arriba, entre 2, ¿no? Y el peso molecular en la parte de abajo sería en este caso el soluto, pues es benceno, y el gas inerte no nos dice qué es, pero pues aparentemente son varios, ¿no? O sea, ese gas inerte, pues como que son varias otras sustancias, ¿no?
pero son varias, entonces ahí en el enunciado se reporta pues un peso molecular promedio, ¿no? Para el gas inerte, que es de 11, ¿verdad? Entonces, perdón, esto es en el gas, entonces nosotros estamos en el líquido. El que nos debe de interesar aquí sería el peso molecular del aceite de lavado, ¿no? Entonces, si nos fijamos ahí en el enunciado, ¿no? El peso molecular del aceite de lavado sería de 260, ¿no? Entonces, ese sería el que hay que utilizar para calcular el peso molecular arriba y el peso molecular abajo, ¿no? Entonces, sería pues el valor de X1 por el peso molecular del benceno, ¿verdad? Más la fracción mol del solvente inerte por el peso molecular del aceite de lavado. Y pues el peso molecular en la parte de arriba sería pues equivalente, ¿no? X2 por el peso molecular del benceno más 1 menos X2 por el peso molecular del aceite de lavado, que nos dice el enunciado que es de 260, ¿no? Entonces, pues esta sería la 140, 141, 142. Y una vez que se determine el valor del peso molecular promedio para la fase líquida, se haría la sustitución de valores aquí en la 139, utilizando el valor de densidad del enunciado, ¿verdad? Para la densidad. Y entonces ya se podría hacer el cálculo de la concentración molar. Entonces, aquí quedaría como ejercicio de obtener peso molecular promedio y sustituir en la 139, ¿no? Entonces aquí voy a anotar el resultado para la concentración molar, que sería 3.23 en kilogramo mol por metro cúbico, ¿no? Y le vamos a actualizar el número de tal manera que, conociendo la K su índice L y conociendo la C, pues entonces ya se puede hacer el cálculo de F su índice L, ¿verdad? Entonces se puede hacer la sustitución de el valor 138 y 143, ¿verdad? Entonces, 138 y la 143 en la expresión del coeficiente que teníamos ahorita, que era la 136, ¿verdad? Y entonces de ahí pues ya se reportaría el resultado de FL, ¿verdad? Que sería un valor de 0.0000373, ¿no? En kilogramo mol por metro cuadrado segundo. Y pues le pondremos el siguiente número, que sería 144, ¿no?
¿Podría poner rápido la hoja anterior, por favor? Muchas gracias. Muy bien, entonces ya tendríamos el valor del coeficiente F su índice L y el valor del coeficiente F su índice G, pues ese ya lo habíamos determinado antes, ¿verdad? Entonces ya tenemos forma de calcular el exponente, ¿no?, de la ecuación de la línea de fuerza motriz. Aquí pues vale la pena recordar que pues otra vez, ¿no?, de que los flujos pues van cambiando, ¿no?, tanto para el gas como para el líquido, ¿no? A medida que va viajando a través del empaque, pues el flujo de líquido va cambiando, y de lo mismo por el lado del gas, ¿no? Entonces, los coeficientes, ¿no?, pues se puede ver que dependen de los flujos, ¿no? Por lo tanto, los coeficientes, estrictamente hablando, no son constantes, ¿no? O sea, el coeficiente en la fase líquida va a ir cambiando porque van cambiando los flujos. Bueno, de entrada, la razón principal pues es porque va cambiando la concentración, ¿no? Entonces la concentración influye en los flujos y también influye en las propiedades, ¿verdad? Hablando en términos estrictos. Y lo mismo por el lado del gas, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que nosotros estamos manejando valores de flujos y densidades de flujos promedio, ¿no? O sea, esta L mayúscula con apóstrofe es un valor promedio de la torre, ¿no? Y lo mismo la G mayúscula con apóstrofe que se utilizó en el cálculo del coeficiente FG, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que nosotros se van a pues utilizar valores, esos valores de coeficientes que se están reportando son valores pues promedio, ¿no?, de los coeficientes, que son los que vamos a utilizar aquí, y en base a eso, pues en cada línea de fuerza motriz que estemos determinando, no vamos a estar calculando el valor del coeficiente correspondiente, sino que vamos a usar un valores promedio tanto para el líquido como para pues el gas, ¿verdad? Entonces, a continuación, pues una vez que ya se determinaron los coeficientes, lo que sigue pues es utilizar las ecuaciones de la línea de fuerza motriz pues para calcular las condiciones en la interfase, ¿verdad? Y poder llenar esta fila que está aquí, ¿no? Entonces, vamos a pues a poner un solo ejemplo, ¿no?, de cómo aplicar la ecuación esta 132, y luego pues ya nomás vamos a poner los resultados, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí que este es un ejemplo, ¿no?, de aplicación de pues esta sería la 132, ¿no? Para determinar las condiciones en la interfase, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos la tabla, ¿no?, esta que acabamos de construir. Entonces, el primer valor que necesitaríamos sería y ahí su índice 2, ¿verdad? Determinarlo. Entonces, para poder determinarlo, tendríamos que graficar, ¿verdad?, esta ecuación de línea de fuerza motriz para el punto de condiciones globales X su índice 2, Y su índice 2.
Entonces, pues el primer valor de interés pues sería esa y, su índice 2, ¿no? Poder determinarlo. Entonces, tendríamos que aplicar esa ecuación, la 132, ¿no? Entonces nos quedaría 1 menos y entre 1 menos y2, ¿verdad? Igual a 1 menos x2 en 1 menos xy, ¿verdad? Elevado a la fl entre fg. Y pues ese le vamos a poner 145, ¿verdad? Entonces en esta ecuación, que ya es la ecuación general de la línea de fuerza motriz aplicada al punto x2, y2, ¿verdad? Entonces conocemos este valor, conocemos este y los coeficientes, ¿verdad? Y entonces las únicas incógnitas pues son las condiciones en interfase, ¿no? Entonces si hacemos la sustitución ahí de valores, nos quedaría pues en el lado izquierdo 1 menos y, su índice y sustituimos el valor de la y2, que es 0.00102, ¿verdad? Y eso sería igual a este término, que sería 1 menos la x2, que tiene un valor de 0.00502 entre 1 menos x, su índice y, elevado a la fl, que tiene el valor ese de 0.000373 entre el valor de fg, que aquí lo tenemos en la ecuación 108, ¿verdad? Que tiene un valor de 0.001914, ¿no? Ese sería pues el FG. Entonces ya tenemos la ecuación esta, ¿verdad? Le vamos a poner 146, el número siguiente. Y entonces esa ecuación es la que se necesita graficar, ¿verdad? Entonces aquí pues vuelvo a repetir lo que se había comentado anteriormente, de que pues esta es una expresión matemática, ¿verdad? Puramente, en donde la x y la y son variables, ¿no? O sea, no tienen sentido físico aquí, la x y la y, ¿verdad? En esta expresión, pues manejada así, tal como están. Cuando adquiere sentido físico es cuando incluimos la otra condición que deben de cumplir estas condiciones cuando son en interfase, ¿verdad? Y es que la otra condición es que deben de estar en equilibrio mutuo, ¿no? Deben de cumplir con la línea de equilibrio, ¿verdad? Porque aquí, pues uno le puede meter el valor que se le ocurra a la XY, ¿verdad? Y despejar la y encontrar el valor correspondiente. Entonces, pues tiene un número infinito de soluciones, ¿verdad? Pero si la forzamos a que cumpla con la condición de equilibrio, ¿no? De que deben de estar en equilibrio entre ellos, entonces la intersección con la línea de equilibrio, o sea, de la 146 con la línea de equilibrio va a ser única, ¿no? Un punto único. O sea, lo que esperamos construir, pues es una línea que en algún momento va a cruzar a la línea de equilibrio, y lo que nos interesa a nosotros, pues es este punto de intersección, ¿verdad? Determinarlo. Entonces, para eso, pues le tenemos que dar a esta variable
independiente, darle valores para obtener los valores correspondientes de esta variable dependiente y construir una tabla de valores, ¿verdad? Y después graficar esa tabla de valores para obtener la intersección con la línea de equilibrio, ¿verdad? Entonces se requiere dar valores a x, y, ¿verdad? En la ecuación 146 y construir la tabla siguiente, ¿no? Entonces, esta tabla sería de x, y contra y, ¿verdad? Y entonces le empezaríamos a dar valores a la x, y, que en este caso es una x, y para el punto x2, y2, entonces le vamos a poner un primer subíndice 2 y luego un segundo subíndice 1 para indicar que sería nuestra primera suposición, ¿verdad? Y entonces lo sustituiríamos aquí y obtendríamos la y correspondiente, ¿no? O sea, una y para el punto 2, perdón, su índice 1 también. Esa sería la correspondiente a la xy 1, ¿verdad? Y pues seguiríamos dándole valores a la xy y obtener los valores correspondientes de y. Y después cada una de estas columnas nos daría pues un punto, ¿verdad? En la gráfica, que era lo que mencionábamos aquí. O sea, el punto de coordenadas xy 21, y 21, pues sería, por ejemplo, este punto que está aquí. El punto de coordenadas xy 22, y 22 sería este siguiente punto, ¿no? Y entonces se van graficando estos puntos y se va observando pues en qué momento hay un punto que cruza la línea de equilibrio, ¿verdad? Y entonces cuando ocurra eso, pues entonces unimos los puntos y esta vendría siendo la línea de fuerza motriz para el punto x2, y2, ¿no? O sea, para este punto, ¿no? De coordenadas x2, y2, ¿no? Y entonces, en el momento en que ya trazamos la línea de fuerza motriz y que tenemos ya trazada la línea de equilibrio, entonces podemos determinar las coordenadas del punto de intersección y ese vendría siendo el punto de coordenadas xy, su índice 2, y su índice 2, ¿verdad? Y de estos dos valores, el que nos interesa pues sería la y su índice 2, porque con ese valor nos podemos pues ir a la tabla, ¿verdad? Y anotar aquí ese valor, y entonces ya tendríamos los dos valores necesarios, la y2 y la y su índice 2, para hacer el primer cálculo de la función, ¿verdad? Correspondiente a la y2. Y repetiríamos eso para cada una de estas casillas, ¿verdad? Y entonces, cuando ya la completemos, pues vamos a tener el logaritmo de y y la función. Entonces ya podemos aplicar ya sea el método gráfico o método numérico para resolver la integral. Entonces, pues por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Y mañana vamos a completar lo referente a esta tabla y plantear lo de la integración, ¿verdad? Sí. Ajá. Las unidades de que o sea, las unidades del KL fueron, creo que longitud sobre tiempo, ¿verdad? Y las unidades, a ver, las unidades de,
A ver, permítame un momentito. Ok. ¿Te refieres a que en 138 las unidades de KL pusimos kilogramo mol sobre metro cuadrado segundo? Ajá. Ok. Sí, en ese sentido sí tiene razón, ¿no? Ese fue error mío. Acá en donde pusimos las unidades de KL, corresponden a longitud sobre tiempo, ¿no? Entonces el error fue mío al reportar las unidades aquí. Estas unidades deben de ser estas que están aquí, ¿no? Metros sobre segundo, de tal manera que a la hora de que haces el producto de KL por seno, entonces quedaría multiplicando los kilogramo mol sobre metro cúbico, ¿verdad? Multiplicado por metro sobre segundo, entonces en la parte de abajo quedaría metro cuadrado y segundo, y en la parte de arriba, pues kilomol, ¿verdad? Entonces, estas unidades habría que corregirlas, ¿no? Entonces las voy a tachar porque no tengo borrador. Y pondría metros sobre segundo, ¿no? Ok, entonces gracias ahí por la observación. Y pues si a la hora de revisarlo encuentran algún otro detalle ahí, pues me avisan para pues que vayan quedando correctas las notas, ¿no? Muy bien, entonces lo dejamos hasta aquí y continuamos en la siguiente sesión, y porque tengan buenas tardes. Nos vemos mañana. Gracias, compañeros. Gracias, hasta mañana.